Buenas tardes. Tuvimos ahí algunos desperfectos técnicos, pero ya estamos para arrancar. Esta actividad que lleva el título Mundos Atemporales, Realidad Virtual y Aumentada en el Arte, la pensamos como desde un imaginario para construir como espacios colectivos. Es un poco una continuidad de otra actividad que desarrollamos en febrero con otros equipos de investigación. De hecho, una de las personas que va a presentar hoy, que es Alumine Rosso, también participa en uno de estos grupos de investigación que participó en la actividad de febrero con la UNA. Este espacio lo imaginamos un poco en inicio con Laura, que está acá, Laura Álvarez, como parte del equipo de performatividad y archivo, un grupo de investigación que bueno, ya tiene como una trayectoria de unos 8 años de pensar las prácticas artísticas dentro del campo de las artes electrónicas fundamentalmente, pero también desde una perspectiva o desde una visión que nos aporta la semiótica. Invitamos a algunas personas, algunos colegas también dentro de la carrera, otras personas externas, con la intención de poder trazar nuevos vínculos, ampliar estas zonas de diálogo. Y también colaborar o pensar proyectos con otras instituciones como fue Fundación Andreani. Entonces, bueno, también usar este espacio para agradecer lo que tiene que ver con nuestra universidad, también en un contexto donde venimos de semanas de paro y lucha docente y que también, digo, venimos de la continuidad de un día bastante trágico y violento. Entonces también refugiarnos en este tipo de contextos y en este tipo de espacios nos permiten pensar otros modos de hacer, construir otros mundos posibles y también, bueno, por eso también imaginamos un espacio donde podamos como agasajarles y compartir reflexiones colaborativamente y colectivamente. Bueno, ya pasando a las presentaciones, quien va a presentar primero es Carlos Lescano, que está por acá. Es estudiante avanzado de la carrera de la licenciatura en Artes Electrónicas, también es artista multimedial y es docente de nivel medio, también ahora en el espacio de la universidad está como ayudante en varias materias, así que ya te cedo la palabra para que comiences. Bueno, ¿cómo va? Dale, voy a agrandar acá. Entiendo que ahí estarán viendo lo que yo veo. Cualquier cosa me avisan. Bueno, como dijo Wada, yo soy técnico en compu y también docente en una escuela media. Primero agradecerles, porque estoy bastante contento de estar acá, pudiendo compartir esto. Un poco la invitación vino de la mano de unos talleres que habíamos hecho hace un tiempito por acá, en donde empezamos a compartir algo de lo que yo estuve desarrollando junto con los estudiantes de la escuela técnica en la que trabajo, que bueno, nos vimos medios obligados desde el 2018 con la implementación de la nueva escuela secundaria a ayudar a la comunidad del colegio, a los profes, a implementar tecnologías que hasta ese momento no se implementaban dentro del aula y que de un día para el otro eran un requerimiento, ¿no? Entonces desde ese momento yo tengo alumnos de sexto año, el último año de la Tecnicatura en Computación, en una materia que se llama Desarrollo de Sistemas y donde ellos hacen como una especie de tesis, un proyecto final. Bueno, empezamos a encontrar algunos desafíos dentro de la misma comunidad del cole y empezamos a ayudar a los profes a tratar de desarrollar tecnología que permita acercar algunos temas puntuales de algunas materias que parecían como muy desafiantes, ¿no? Que de repente incluyan un Arduino, una Raspberry, la impresora 3D o lo que sea. Bueno, un poco la idea para hoy es acercarle capaz algo más desde lo
técnico, digamos, qué es la realidad aumentada, cuál es su diferencia con la realidad virtual. Vamos a hablar un poco de la experiencia del usuario y de la persona que entra a una muestra y se encuentra con un dispositivo de este tipo y cómo nosotros se lo hacemos llegar, y cómo acceden las personas a esas experiencias. Vamos a hablar de diferentes tipos de realidad aumentada que podemos desarrollar o que nos podemos encontrar. Creo que hasta ahí vamos a llegar porque la idea es solamente hacer una introducción, pero en especial para los estudiantes del lado 4 que capaz les puede interesar, sepan que este mapa tiene como la finalidad de que puedan desarrollar una web de realidad aumentada y que hacia el final hay una pequeña guía de cómo hacer copy-paste y llegar a tener su primer web de realidad aumentada y demás. Así que después seguramente le podemos hacer llegar el link de acceso para que puedan observarla. Como les decía, bueno, nosotros en el colegio empezamos ayudando a los profes a implementar estas tecnologías en el aula. Uno de los primeros desarrollos que hicimos fue una visualización de datos del censo del 2010. Esto fue en el 2019, pensando que iba a haber un censo nuevo el año siguiente. Que se postergó por unos años. Y en ese momento encontramos algo que estaba buenísimo, que era hacer este tipo de visualizaciones, que son unas visualizaciones en 3 dimensiones donde los datos censales se transforman en las alturas de las provincias. Entonces acá podemos ver con diferentes alturas la cantidad de población de cada provincia. Y cuando lo hicimos tangible, nos dimos cuenta que estaba buenísimo y que cuando lo compartíamos, por ejemplo, con pibes de primaria, ellos podían comparar datos, que nos parecía alucinante, porque de repente en el aula, en 7º grado de la primaria, surgían preguntas de por qué este mapa es igual a este otro. Y era genial, y teníamos que empezar a poder a sacar respuestas, o bueno, o por lo menos a proponerles que surjan esas preguntas. Nos encontramos con la limitación de que no todas las escuelas tenían impresoras 3D, entonces empezamos a trabajar con realidad aumentada y empezamos a desarrollar este tipo de visualizaciones que vamos a ver acá, a ver si se ven. Que básicamente lo que hacíamos era tomar las visualizaciones del INDEC, que eran tablas de datos y mapas como de calor, ¿no? Así con diferentes colores, y con una aplicación en el celu, observando esas visualizaciones del INDEX, aparecían virtualmente en el celu estas mismas geometrías. Esto fue genial porque en el 2019 todavía el concepto de los filtros de Instagram y TikTok y todo eso no estaba tan visto, entonces en especial a los pibes más chicos les fascinaba. Recuerdo estar en la primaria y mostrarles el mapa de densidad de población y que de repente la capital federal fuese una cosa que no entraba en la visualización y que medios que se fascinaban con eso y de repente preguntaban, che, ¿pero por qué pasa esto? O sea, ¿no está roto el programa? No está roto, es así. Así que bueno, un poco desde ahí venimos trabajando, seguimos trabajando después con cuestiones más de anatomía y demás. Pero bueno, un poco para traerles y para pensar dentro de lo que nos gusta a nosotros, pensar estas categorías de realidad aumentada, de realidad virtual, tratar de separarlas un poco y encontrar también los límites, pero también encontrar que esos límites los podemos estirar un poco. Quería traerles algunos ejemplos más cercanos al arte. La realidad virtual aumentada es esta idea de poder censar la realidad y agregarle algo del campo de lo virtual en tiempo real, ¿sí? Quienes quieran después revisar este mapa, está lleno de links porque a medida que van apareciendo cosas las vamos agregando acá. Es medio desordenado, pero todo lo que está ahí es interesante para revisar. Las experiencias de realidad aumentada suelen tener este tipo de configuración, ¿no? Un dispositivo que censa algo de la vida real, por ejemplo, en este caso un libro de arte generativo, que cuando nosotros lo visualizamos con un dispositivo móvil, una tablet o un celular,
aparece algo del universo de lo virtual, otra nueva imagen, un video, una geometría tridimensional. En este caso, se juntaron en este libro varios artistas generativos y a lo largo de las diferentes páginas uno puede ver impreso en el libro una instancia particular de esa obra, de ese sistema generativo, pero cuando uno lo observa con la realidad aumentada puede ver las posibles variaciones de esos sistemas. También les dejo por acá para que vean la obra de una artista argentina, Roxana Herz, que hace cuadros con acrílico y demás, pero también tiene una serie de obras digitales que cuando uno las observa con realidad aumentada aparecen nuevos contenidos, y esos contenidos son sonidos, son animaciones, es el proceso de creación a veces de la propia obra, y ella lo que hace es dar acceso a esas visualizaciones a través de filtros de Instagram, ¿sí? Quizás está bueno hacer la separación con esta otra tecnología que es la realidad virtual, que es capaz también bastante nombrada y estaría bueno que entendamos cuál es la diferencia. La realidad virtual tiene que ver muchas veces con la creación de un entorno en donde nosotros nos metemos, un entorno inmersivo en el cual todo lo que vemos ahí está propuesto desde lo digital, y perdemos la relación con la realidad tangible. Sin embargo, bueno, en esto de estirar estos límites, yo había incluido acá una obra de Mariano, que capaz después nos puede comentar un poco más, pero que creo que es interesante porque tiene las dos partes, ¿no? Tiene en la sala de exposición nos encontramos con las esculturas capaz de forma más tradicional, y con esta tecnología de un casco estereoscópico que nos permite visualizar las dimensiones y que sensa también nuestros giros en la sala y el acelerómetro y demás, podemos observar una instancia de animación y la inclusión de todo un nuevo entorno. Ahí para mí ese límite entre realidad aumentada y virtual está un poco en tensión, y por eso yo había incluido en su momento este video. Así que bueno, no sé si yo no lo dije, pero deténganme, háganme preguntas o lo demás porque creo que puede ser interesante eso, que lo charlemos. Hay algo más que a veces aparece, que es el concepto de realidad mixta. Cada tanto tiene como un surgimiento y también después, no sé, a veces se pierde un poco, pues está relacionado con seguir observando la realidad, y que sobre la realidad un dispositivo me permita agregar información adicional. Suele estar relacionado con estos cascos de realidad virtual, pero que al mismo tiempo me dejan ver algo de la realidad. Suelen ser hardware muy caro, entonces está como medio limitado. Yo ahí mucho me prefiero no meterme porque creo que esto, ¿no? Por ejemplo, este año apareció uno de Apple, pero al mismo tiempo también ya parece que desapareció, o que no está muy... O sea, que no va a tener tanto desarrollo. Pero bueno, es interesante ver que estos límites no son tan así. Hay algo que pasa todo el tiempo en la realidad aumentada, que es esta necesidad de que nosotros cuando construimos la experiencia le digamos a la tecnología qué es lo que tiene que ir a buscar, ¿no? Como que tiene que ir a buscar páginas de este libro que les mostraba antes, o tiene que ir a buscar la imagen de los cuadros de Roxana para que entienda dónde están, en qué porción de la visualización de la cámara tiene que incluir la nueva información. A eso nosotros le llamamos, bueno, nosotros como si yo fuese un gran desarrollador de eso, pero digo, la gente que desarrolla estas tecnologías le dice marcadores, ¿sí? Y hay todo un universo de marcadores que está bueno capaz estudiarlos un poquito, porque nos da como acceso a diferentes formas de realidad aumentada, ¿sí? Originalmente venían como de este palo, ¿no? Venían como siendo una especie de código QR o similar, muy contrastados, unos gráficos, estos, ¿no? Blanco, negro, cuadraditos, muy fáciles para un hardware de procesamiento de video, para reconocerlos, ¿no? Entonces, si vos veías esto, era fácil reemplazarlo.
Hoy por hoy la tecnología móvil, la verdad que da para que podamos tener marcadores cada vez más complejos. Por ejemplo, esto es una aplicación educativa que te permite a través del uso de una remera que la remera funcione como marcador de esta aplicación de realidad aumentada y vos cuando observás esa remera se reemplaza por modelos tridimensionales de los órganos. Nosotros en el colegio hicimos una versión de esta de código libre que bueno, también forma parte de este mapa. Pero bueno, hay como muchas formas, ¿no? Por ejemplo, el Google Translate también tiene una especie de aplicación de realidad, bueno, es una aplicación de realidad aumentada que te permite observar palabras escritas en otros idiomas y reemplazarlo incluso con la misma tipografía o similar en tu propia lengua. De todos estos tipos de marcadores, creo que los que más me interesa compartirles hoy es también pensar las aplicaciones de redes sociales, que en general incluyen muchas experiencias de realidad aumentada relacionadas con los filtros, ¿no? No sé, el filtro aparece como un efecto de video, pero en general comparten muchos elementos con la realidad aumentada. Algunos son simplemente un reconocimiento facial que luego se le aplica a no sé, un blurreo para embellecer o algo así. Pero hay otros que son bastante complejos, ¿no? Aparecen contenidos digitales, aparecen segmentaciones del cuerpo, reemplazo de la ropa, ¿sí? Y demás que pueden ser interesantes para pensar también el desarrollo de obra, porque la verdad que las aplicaciones para desarrollar estos son bastante accesibles, ¿sí? Para quienes les interesen, les dejo acá como acceso a algunos cursitos que encontré por ahí. En general se usa una herramienta que se llama Spark para el lado de Meta y otra que es Effect House. Son código privativo, son de ellos, pero bueno, nos permite de forma fácil exportar nuestras experiencias de realidad aumentada a esas plataformas, ¿sí? Un poco algo de esto es lo que usa Roxana Herz cuando vos entras a la página, ella te muestra sus obras y te dice cómo entrar a ver los filtros que ella desarrolló y cuando uno entra a Instagram, pone el filtro ese, ve sus obras y aparece música y aparecen esas animaciones. Así que está interesante. Un poco capaz, no sé, cerrando, ¿sí, no? Más o menos. Les quería dejar algo, o sea, este mapa la verdad que fue producto del pedido de una cooperativa de software libre con la que venimos trabajando en el cole desde hace bastante y que nos viene ayudando muchísimo. Y en un momento fue, che, pónganse las pilas y usen software libre. O sea veníamos haciendo cosas en realidad aumentada y justo eso nunca lo habíamos trabajado con software libre. Entonces, bueno, un poco que ellos financiaron la idea de esta investigación. Nosotros veníamos trabajando bastante bien con Unity y Vuforia, que son unas tecnologías que se usan mucho también en la industria para trabajar con software libre, pero últimamente venimos trabajando con MinAR. Lo nombro porque me parece que está bueno, en especial para los estudiantes, tener esas puertitas de acceso, ¿no? O sea, que decir, bueno, ¿por dónde empiezo a googlear? Y la verdad que es la documentación de MinAR como librería para hacer webs de realidad aumentada es genial. Y en este punto, capaz para completar la idea de cómo hacemos accesible estas tecnologías a los visitantes de una expo o a los usuarios de estas experiencias, está bueno pensar de qué forma nosotros les compartimos esta experiencia, ¿no? Nosotros podemos crear aplicaciones que ellos las bajen en su celular y que les den acceso a todo esto. Podemos crear webs de realidad aumentada. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras y capaz un poco para que pensemos eso en conjunto. Yo les cuento, cuando hicimos estas aplicaciones, con esta tecnología de Vuforia y demás, pesaban algo de 180 megas, que no es mucho, pero en el 2018 era un montón. Era un montón de megas. O sea, tenías que ponerte a desinstalar aplicaciones para poder instalar. Nadie usó esa aplicación.
Nadie se bajó esa aplicación. Además, al desarrollarla nosotros desde el cole, nos pasaba que era una aplicación que yo te la tenía que compartir, y cuando la compartíamos, Android te decía, che, dame el OK para instalar esto que no sé de dónde sale. Entonces era como una situación medio rara para el usuario, decir, sí, te doy todos los permisos de mi celular y haz lo que quieras. Algo de eso se soluciona con una web de realidad aumentada, pensémoslo, o sea, cuando compartimos una web, es simplemente la URL de acceso y el usuario tiene que ir ahí, quien está en la muestra tiene que darle acceso a la cámara y no mucho más, eso es bastante más amigable. Así que, bueno, quería un poco compartirles eso. También permite que esta web que nosotros la podamos ir actualizando en el tiempo. Sin necesidad de decirle al usuario, bueno, che, ¿te acordás de esa aplicación que te di? Bueno, ahora no, ahora es otra. ¿Sí? Pero bueno, también pone en evidencia capaz la necesidad de, si nosotros pensamos en una exposición, capaz acercarle los dispositivos, ¿no? O sea, una cosa es trabajar con los dispositivos propios de quienes vayan a la expo, otras cosas es acercárselo. Así que bueno, un poco para ir tirando algunas ideas para quienes vayan a desarrollar algo de esto, que puedan tomarlas, y también para darle pie a los artistas que van a hablar después para ver cómo resuelven algo de todo esto. Así que bueno, algo que me gustaba de este video de Mariano era que, creo que es en pandemia. Hola, hola, hola. Sí, fue en pandemia, vuelvo a decirlo de la misma manera. Fue en pandemia, inmediatamente ahí se lo ve a mi amigo Alfio con el barbijo. Y sucedió eso, que o sea, estábamos con mucho miedo porque si la gente iba a querer ponérselo, y resolvimos de poner esto, de pasarle un dispositivo de luz ultravioleta que todos decidimos creer que limpiaba todo, y la gente se los puso igual porque la gente tenía ganas de salir ya y cada tanto se le tiraba alcohol también y se sanitizaba porque, bueno, sí, era un poco de contacto, ¿verdad? Yo lo que les quería dejar era la pregunta que les hacía el otro día, cuando nos encontramos ahí por Zoom, y capaz ahí con eso cerrar. ¿Cómo trabajar esta situación de en la sala de exposición, de repente aislar a una persona, ¿no? en su mundo virtual? Creo que es algo súper interesante para trabajarlo, o que forma parte de todo esto, ¿no? Incluso en la realidad aumentada, uno le está proponiendo que de repente vuelve a agarrar su celu, capaz que cuando uno todo el tiempo está esperando que lo guarde. Así que, no sé, me parece que son cositas para pensar cuando trabajamos con estas tecnologías. Así que bueno, por acá. Después les compartimos el link si quieren seguir revisando. ¿Vale? Muchas gracias. Breve presentación. Quien sigue ahora es Alumine Rosso, que ya la había mencionado antes. Es doctoranda en la Universidad de Liege y en la Universidad de Lyon y magíster en Crítica y Difusión de las Artes de la UNA. Forma parte del proyecto Augmented Artwork Analysis, dirigido por Pierluigi Basso, donde estudia la experiencia del visitante en los museos de arte moderno y contemporáneo y la configuración del significado en el espacio expositivo. Nos va a presentar ahora un caso de estudio que está analizando recientemente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo. Hoy les voy a presentar una experiencia bastante interesante que se ha dado en el Museo d'Orsay de París, en el marco de una exposición dedicada a los impresionistas y al nacimiento del impresionismo. La experiencia inmersiva ha sido titulada Un soir avec les impressionnistes, que puede ser traducido como una noche con los impresionistas. En principio, decir que se trata de una experiencia bastante compleja y por lo cual me he valido de la semiótica para poder comprender y analizar el fenómeno.
Por eso debemos comenzar estudiando o pensando de dónde se emplaza la experiencia, y en este sentido estamos hablando del Musée d'Orsay, que si pensamos en las categorías o mejor dicho, la tipología museística planteada por Santos Unzunegui desde una semiótica greimasiana, estamos hablando de un museo manierista. Por varios motivos, ¿no? Él analiza tanto la arquitectura como el programa museográfico, pero también la colección. Quizás están al tanto de que el Musée d'Orsay establece un puente entre la experiencia museal de Bellas Artes del Musée du Louvre, que es un museo clásico, digamos, tradicional en términos de Zunzunegui, con el Museo de Arte Moderno que está emplazado en el Centro Pompidou. El Museo d'Orsay, entonces, es un museo que se emplazó en una antigua estación de tren de París y que, según Santos Unzunegui, corresponde a esta categoría porque, como pueden ver en los planos de sala, la colección está organizada, si bien en términos cronológicos, como puede ser un museo tradicional, verán que los espacios de exposición son una suerte de laberintos en los cuales no aparece una obra principal y obra secundaria, sino un juego de figura-fondo, dice Zunzunegui, en el cual la performance del visitante es muy importante porque al elegir sus recorridos siempre habrá algo que le quede por fuera, ¿no? Es un museo que está hecho de alguna manera para que nos perdamos algo. Entonces, en este marco, en este museo manierista, que tiene una experiencia diferente al Museo de Bellas Artes, aquí se plaza la exposición París 1874, Inventar el impresionismo, que forma parte del programa de exposiciones temporales del Centro Pompidou, del Musée d'Orsay, que retoman un formato de exposición blockbuster, ¿no? Son las exposiciones que tienen como objetivo traer la mayor cantidad de público posible. Por lo tanto, suelen tratar temas que son de gran importancia, construyendo, de gran importancia o de conocimiento por muchas personas, construyendo un visitante modelo que puede llegar a la exposición sin tener conocimientos del periodo o de los artistas y las artistas, y finalizar la exposición conociendo algo. Este punto me parece muy importante para ver el contraste con la experiencia inmersiva. La exposición tiene como objetivo también mostrar el contraste entre los artistas independientes, aquellos que son rechazados en el salón y el salón, inclusive en el montaje. Como podemos ver, nos recibe una sala roja con un montaje abigarrado, que es el típico de los salones de arte, para luego pasar a las salas grises, en donde se ve la irrupción de estos artistas modernos que comienzan a trabajar otros temas y otros motivos, a representar la vida moderna, los avances técnicos, la vida cotidiana, la intimidad del hogar, las vacaciones, porque debemos saber, ¿no?, que en ese momento se inventa una cosita muy pequeña, pero muy importante para la historia de la pintura, que es la pintura, el óleo en pomo, lo cual le permite a los artistas, como vemos acá, salir a pintar al aire libre. Y ahí aparece esta escuela del plein air, del aire libre, y la aparición de esta manera de hacer y de inventar el impresionismo con esta obra, Impression Soleil Levant, creo que es Impresión Amanecer, en español, de Monet, que dará el nombre a, ese es el mito, ¿no?, que da el nombre al movimiento. Por supuesto, la exposición finaliza con un gift shop en el cual podemos encontrar toda suerte de objetos y de catálogos que lleva, por supuesto, la imagen de esta obra tan importante de Monet. Como vemos, un soir avec les impressionistes, una noche con los impresionistas, el título en inglés no traduce lo que dice necesariamente en francés. Es una exposición que se ve, una experiencia que se vende separada de la exposición. Con la compra del ticket para esta experiencia tenemos acceso a la exposición, pero no
a la inversa. Y debemos pensar que el valor de esta experiencia duplica el precio de una exposición que ronda entre los 12 y 18 euros. Bueno, esto tiene un valor de 32 euros por persona. Cuando llegamos encontramos salas ya laberínticas que nos dan algunos paratextos y algunas claves de lectura de lo que vamos a ver, porque debo decir que la compra del ticket viene con un horario, porque la sala está preparada para recibir máximo 100 personas. Esto es un detalle no menor porque, por ejemplo, en mi caso, solo podía ir el sábado, tomé la entrada más temprano que podía, había entre las 9:30 y las 10, tomé las 10, y esto me impidió ver la exposición tradicional, entre comillas, antes. Entonces viví primero la experiencia inmersiva y luego la exposición. A algunas personas le pasará la inversa, o algunas personas que salen de la exposición tienen la posibilidad de adquirir el ticket para hacer la experiencia inmersiva una vez que quedaron súper fascinados con el impresionismo, supongamos, y quieren continuar la experiencia. Acá vemos unas maquinitas que en principio nos preguntan nuestros nombres y en qué idioma queremos hacer la experiencia, si en francés o en inglés. Uno se preguntará por qué el nombre. Bueno, vamos a descubrirlo a continuación. Cuando llegamos hay una sala con un video que nos pone en contexto, y esto también es muy importante, si bien en términos de diseño de experiencia de usuario es interesante porque este video de 3 minutos y medio nos permite ir esperando hasta que sea nuestro turno, porque como decíamos hay un cupo limitado. Es un contenido muy importante porque, como decíamos, la exposición la podemos visitar sin saber absolutamente nada y salir con información. Aquí necesitábamos realmente tener algún tipo de información necesaria, porque si no la experiencia, y luego podemos reflexionar sobre eso, se transforma en una experiencia con el dispositivo, con la puesta en escena de un discurso curatorial o de un guión. Una vez que nos dejan pasar hacia la sala donde nos ponen los cascos, como ven ahí, colocan los cascos con el tiquetcito que tienen nuestros nombres, y a cada persona le designa un número. Inmediatamente que nos ponemos el casco, vemos un espacio marcado con números y nos indican diferentes posiciones a tomar. Lo primero que vemos no es la experiencia inmersiva, sino una sala negra donde vamos a empezar a comprender cómo manejarnos en ese espacio virtual, cómo comprender cuando estamos cerca de una pared, qué hacer cuando perdemos el recorrido, ¿no? Y cuando nos vamos de donde teníamos que hacer, de lo que teníamos que hacer. Tenemos que encontrar siempre un obelisco blanco y nos damos cuenta que no fuimos porque se nos vuelve todo negro y tenemos que volver a seguir los pasos blancos marcados en el piso. Lo primero que vemos una vez que ya entramos a esta experiencia inmersiva es la plaza de la Ópera de París, tal cual la conocemos hoy. Hay una recreación de este café célebre, famosísimo, de esa época. Estamos solos y solas en esta plaza, pasan carruseles a nuestros costados, realmente no comprendemos nada hasta que aparece el personaje principal de nuestro trayecto. Como ven, ahí se va a empezar a llenar la plaza de gente, pero la persona más importante es Rosa, que lleva un vestido azul que podría estar haciendo referencia a la modelo favorita, a una de las modelos de Renoir, en una obra que se llama La Parisina. Ella nos empieza a explicar un poco de París, a hacernos recorrer los entornos, hasta que nos permite entrar a Genadar. Ella va a ser nuestra gatekeeper, ella va a permitirnos entrar en contacto con los artistas y los marchands que están en esa sala de exposición, por lo cual empezamos a ocupar desde el principio un lugar de observador no participante, finalmente, porque somos invitados, pero no podemos interactuar con ellos. Y por momentos se enuncia expresamente que estamos allí, dirigiéndose hacia nosotros o hacia los personajes, habla masculino, porque la mayoría son varones, salvo Bert Morrison, como pueden verla acá, que es la única artista presente en este escenario de impresionistas, debatiendo y discutiendo sobre sus ideas, sobre su manera de hacer
la pintura moderna y sobre las repercusiones que ha tenido la exposición. Esto es lo que solemos ver cuando tenemos puesto nuestro casco. Por supuesto, podemos mirar el piso, podemos mirar los detalles, podemos mirar todo lo que queramos, pero está guionado y está ritmado. No podemos permanecer mucho más tiempo del que está calculado. Bueno, como pueden ver, ellos hablan, debaten, los diálogos son muy ricos en términos históricos. Realmente eso es a destacar. Y en el único momento que tenemos interacción o que los pintores saben que estamos allí o que les importa, entre comillas, ¿no?, que estamos allí, es cuando nos dicen, bueno, les voy a hablar de esta obra. Ocurre algo muy interesante porque el piso se eleva, pasamos a estar en una sala negra totalmente atemporal, vemos la obra en una escala y con unos detalles impresionantes y el propio artista nos empieza a hablar de su trabajo. Esto ocurre pocas veces, diremos que ocurrirá unas 4 veces máximo, con Pissarro, con Renoir, con Bert Morrison, no ocurre mucho más, y Rosa es siempre la intermediaria entre los artistas y nosotros. Les decía que se ve distinto a esto que han permitido transmitir en los medios de comunicación, porque realmente cuando estamos dentro de las salas e inclusive en el salón, la calidad con la que reprodujeron el empapelado, las maderas, las alfombras, realmente uno termina entrando en ese universo, y es muy interesante lo que decía en la presentación anterior mi colega, porque realmente uno tiene la intención corporal extrema de querer tomar el teléfono. Yo lo hice inconscientemente varias veces para sacar foto de todo, porque realmente es la posibilidad de estar en otro tiempo, en mi caso que me ocupo, ¿no?, del estudio de los museos, ver realmente en estas imágenes no se representa fielmente lo que es la sensación corporal de estar dentro del salón y ver el montaje. Cuestiones a discutir de estas experiencias, que por ejemplo en el caso del salón, Rosa hace un comentario sobre las modelos, diciendo siempre delante de los cuadros en los que fueron representadas para llamar la atención, que no es muy simpático en estas épocas hablar de esta manera de las mujeres en la historia del arte. Luego de esta experiencia en el salón nos trasladan a la Gare Saint-Lazare. Otra vez la construcción del espectador, espectadora, modelo es totalmente diferente. Acá no tenemos paratextos que nos expliquen por qué la Gare Saint-Lazare es tan importante para la historia del impresionismo. Por lo cual no podemos volver hacia atrás, no podemos volver a escuchar los diálogos, tenemos que tener información de antemano sobre la experiencia que vamos a vivir, o sobre el movimiento impresionista, o sobre los artistas. Aquí se da una situación muy interesante porque nos permiten por unos segundos mirar el trabajo de los artistas, y como les decía, por momentos se hace expresa nuestra... Se dice expresamente que estamos allí, y Rosa dice, bueno, nos tenemos que ir porque los estamos molestando y ya somos muchos, ¿no? Entonces vamos a irnos. Eso la guía lo hace continuamente, diciendo, bueno, hasta acá, vámonos porque los estamos molestando. Y también lo que nos dice es que se dirige a nosotros como viajeros del tiempo, ¿no? Como visitantes de otro tiempo. Una cosa que les quería decir era esto: el papelito es muy importante porque hace que cuando identificamos a las personas que están allí, esto es un montaje que hice yo, se ve más o menos así, vemos que hay gente cerca nuestro, lo cual hace, otra vez, no se ve como en el tráiler, porque estas imágenes están interrumpidas por un montón de siluetitas, siluetitas que a veces no entienden que somos otros seres humanos y que nos golpean, pero lo interesante es que tenemos el nombre de la persona que nos acompaña, entonces a veces te podés acercar y decirle, che, esto no está bueno, o no, me da miedo caminar porque tenés miedo de chocarte con algo, y también orientarte porque
porque a veces te podés salir del recorrido y la persona que estaba con vos te acerca hacia el lugar donde estabas. La visita termina con, por supuesto, como la exposición, el punto culmine es encontrarse a Monet pintando este cuadro, Impresión Soleil Levant, y realizando una reflexión sobre lo que está haciendo y sobre el nacimiento de este movimiento único que marcará la historia de la pintura. Cuando nos sacamos el casco estábamos acá, en una sala de más o menos 70 metros cuadrados. No, nunca nos movimos de ahí y es muy gracioso realmente ver a las personas que estaban en la misma situación que nosotros, teniendo posturas físicas, que también estudio, ¿no? Que son similares a las de observar un cuadro o hacer una visita guiada. Luego salimos de allí, dejamos los cascos de realidad virtual y nos dice, chao, otra sala con paratextos y bueno, y con una explicación de que en ese momento nació el impresionismo, pero que la aventura recién comenzaba, ¿no? Y nos empieza a mostrar reproducciones de obras y frases de artistas. Bien, yo comencé esta exposición mostrándoles justamente la exposición sobre los impresionistas, la exposición que ahora podemos llamar tradicional, porque eso me ha permitido, este contraste, comprender de qué género, de qué tipo de experiencia estamos hablando cuando vivimos, por supuesto también termina con un gift shop, ¿no? Cuando estamos viviendo esta experiencia inmersiva. Quizás les parece muy obvio, pero yo realmente necesité contrastar y ver algunas cuestiones para afirmar que se trata sin dudas de una visita guiada. Rosa ejerce de visita guiada, pero también el género, la manera de dirigirse a nosotros, la manera de brindar el contenido, mezcla una visita guiada con, por supuesto, lo que podría ser una película animada o inclusive un juego, un videojuego. Sin embargo, hay grandes diferencias que tienen que ver con lo que ya remarcamos con el visitante modelo. Si realmente no hay información sobre el movimiento artístico, habrá muchísimas cosas de la experiencia que se van a perder, quedándose solamente en la experiencia estilística y estética o tecnológica de la visita guiada, ¿no? Es mucho más complejo que recorrer una sala de exposición si queremos mantener su perspectiva pedagógica, didáctica y lúdica, porque en principio no podemos intervenir, no le podemos preguntar nada a la guía, no podemos comentar, no podemos hablar con nuestros acompañantes sobre la experiencia que tenemos o alguna duda que nos puede surgir, no podemos volver hacia atrás, por supuesto no podemos tomar fotos, no podemos salir del guión, no... bueno, lo que decíamos, ¿no? Otras personas nos interrumpen la imagen, puede haber pequeños accidentes, pequeños golpes. Cada cambio de capítulo la situación se vuelve oscura, se pone todo negro, lo cual en principio podemos pensar que hay una falla con el dispositivo. Pero al mismo tiempo tiene su punto de vista positivo, que es que no utilizamos el teléfono, por lo cual nos adentramos al 100% al discurso curatorial, podemos ver detalles del montaje, podemos ver detalles de las obras, por supuesto, no es la obra material. Si nos alejamos de la gente podemos ver otros espacios, podemos hacer una pequeña personalización de la visita y requiere muchísima más concentración que la visita a una visita guiada tradicional. Y aunque, como decíamos, la información se entrega en forma de diálogos, lo cual implica muchísimo más conocimiento. Sin embargo, este tipo de útil, creo, es una herramienta pedagógica y lúdica muy interesante para comprender la historia del arte, porque la información subyacente, los diálogos, es realmente muy rica y muy importante, pero no es evidente. Por lo cual, esto le permite al espectador estar comprometido con el discurso curatorial. Sin embargo, mi pregunta, y con esto cierro, es la siguiente.
¿Debemos entrar en una experiencia inmersiva para conectarnos realmente con el discurso curatorial, para hacer foco en la historia del arte, para escapar de las pantallas de los teléfonos móviles? ¿Tenemos que justamente meternos la cabeza en una pantalla? ¿Es que esto es realmente una solución a las salas atestadas de gente y de dispositivos móviles? Yo creo que es, y esto lo comparto como una inquietud, como una reflexión, una gran herramienta para estudiar la historia del arte y acceder a increíbles reconstrucciones históricas que nos alejan de alguna manera a las pantallas de los teléfonos, aunque otra vez al interior de una. Sin embargo, esto, como los códigos QR y las aplicaciones móviles, nos hacen ganar en historia del arte, pero sin embargo nos hacen perder quizás muchísimo en relación a la materialidad de las obras y el gesto material de los artistas. Así que esto ha sido mi reflexión que quería compartir con ustedes, aquí en la sala Atestadas, y les agradezco muchísimo. Bueno, gracias a Luminé por tu presentación. Vamos a seguir con Rodrigo Halcón Quintanilla, que está por acá. Es fotógrafo, artista visual y va a presentar, está también presente Joaquín Moreno, que es responsable del área de educación de la Fundación Andreani, y Rodrigo va a presentar la muestra Huancas que está exhibiendo en el mismo espacio y que el sábado vamos a ir a recorrer. Bueno, me llamo, ya saben, Rodri. Gracias por la invitación, la verdad un honor. Gracias Joaquín, mi doppelganger, hablando de visitas guiadas y acompañamiento, la verdad que, decía Joaquín un componente muy importante porque como en las dos presentaciones anteriores, quiero poner el temporizador para no excederme. Creo que una de las grandes cuestiones de estos nuevos medios es justamente eso, la guía para que se pueda establecer esta relación entre la realidad aumentada y la realidad disminuida, por decirlo de alguna manera, pero sí, creo que es un problema, estaría buenísimo charlarlo en algún momento. Y si no me dicen, ¿no? No, lo voy a poner, me sirve. Como este encuentro sigue el sábado, yo lo que decidí es no spoilear mucho la muestra que todavía está abierta al público, pero sí quería hacer una breve introducción. Acá está mi pendrive. Sí. Con un muy breve video. Básicamente mi obsesión con este tema empieza con una residencia que hago en Catamarca en 2018, donde yo estaba haciendo otra investigación que tenía que ver con dibujos lunares y solares sobre papel fotográfico mediante, mira, ahí nos podemos quedar con esto, capaz. Mediante cámaras fotográficas con papel fotográfico adentro, pero no estenopeica, sino con lentes, dedicados a los movimientos solares y lunares, ¿no? Eso lo puedo mostrar después. Pero volviendo de Catamarca hacia Capital Federal, una de las rutas pasa por Tafí del Valle, y charlando con las personas con las que viajábamos, una me pregunta, tenía un libro, ¿no?, sobre arqueoastronomía, que básicamente es una disciplina que combina, como lo explicita el propio nombre, arqueología y astronomía, y me advierten de la presencia de unos monolitos, lo que se conoce en Tucumán como menires, que en realidad significa piedras largas en sajón. Y posiblemente, no se puede aseverar científicamente esto, pero posiblemente este conjunto de monumentos megalíticos pudiesen tener una función astronómica, sea solar o lunar.
En ese mismo viaje yo sigo de largo, no puedo conocer el lugar por una cuestión de tiempos, pero empiezo a leer sobre el tema. Y una de las primero, lograr acceder a esa bibliografía es muy complicado porque se trata de documentación muy reservada y exclusiva para un entorno que es bastante endogámico, que es el de la arqueología, por lo menos nacional. Esto lo digo porque a medida que yo voy leyendo y voy aplicando, no sé, al Fondo Nacional de las Artes para beca creación, para poder investigar sobre este tema, me comunico con justo una amiga que es arqueóloga y me dice, mira, me encantaría, esto me parece que está bueno contar estos chismes entre comillas, me dice, me encanta el proyecto, que ya les voy a contar cuál era, pero te voy a tener que contactar con 2 arqueólogas que trabajan en el área. Arqueólogas de otros lugares no pueden superponerse, ¿viste? Entonces yo, nada, uno acata, pero después descubre que realmente hay como muchos obstáculos de este tipo como para abordar esta temática. Bueno, aplicamos, en principio se hace como un colectivo, y la aplicación es colectiva, ¿no? Con 2 arqueólogas, Bárbara Manasse, Soledad Ibáñez, bueno, Jacinta Racedo y yo. Y la idea, a través de todas estas lecturas uno se depara fácilmente con el hecho de que han padecido destierros a lo largo de sus historias. Cuando yo hablo de destierros, hablo de terricidio, ecocidio, que es quitar la piedra de su emplazamiento originario, fracturando un binomio que no sería profano decir que sí eran sagrados, aunque desconozcamos la comunidad que realizó estos complejos megalíticos, sin el menor registro de sus emplazamientos originarios. Y por eso hablo de destierros. Sí, mi proyecto la primera idea que se me ocurre es in situ generar una aplicación con estas imágenes objetivo que veíamos acá, estas especies de códigos, que uno estando en el lugar, frente a un paisaje despojado de estas piedras, pudiese volver a ver las piedras a través de realidad aumentada. Bueno, tendría que hablar hora y media sobre por qué no se pudo hacer, pero creo que se pueden imaginar que son temas muy, muy sensibles. Hay muchas personas involucradas en toda esta historia. Hay una serie de vacíos y gaps, tanto legales como sociales, históricos. Bueno, hay una infinidad de cuestiones, además de las disputas intraculturales entre cacicazgos. Entonces, insistiendo, viendo que no era posible, se me dispara una idea y digo, bueno, para evitar estos obstáculos, decidí apelar a las imágenes de archivo, que a lo largo de todo, esto empieza en 2018, ¿no? Son 6 años atrás. Yo ya había logrado una colección de libros bastante importante y en los que figuraba, bueno, de más de 70 años de existencia. Esto lo hablo por un tema de copyright. Pero decido apelar a un género con el cual tengo una relación hace mucho tiempo, que es la apropiación, ¿no? Y en este caso lo considero como parte mismo de la obra, porque así como fueron desterradas y hay una historia muy, muy densa y muy larga de tráfico también de obra, desde el comienzo mismo, me parece que le da una vuelta de tuerca más al tema del hecho de poder apropiarme, aunque, como van a ver si van el sábado a verlas, las imágenes no son las originales, ya van a ver por qué, porque hay un procedimiento de remoción de las piedras. Uno entra a la sala y ve paisajes y retratos de seres humanos, pero absolutamente ni una sola piedra. Eso por un lado. Después, por el otro, a diferencia quizás de otros proyectos, y esto no es mejor ni peor,
la realidad aumentada es una herramienta necesaria para llevar a cabo el proceso de restitución virtual. Es decir, la operación no es qué hacer con la herramienta, sino es cómo realizar este movimiento de restitución. Y bueno, uno de los primeros textos de 1897, ¿no? Los monumentos megalíticos de Valle Tafí, Tucumán, de Juan Bautista Ambrosetti, ya en el primer párrafo, y esto es muy interesante, hay que aclarar que no son textos muy técnicos, al revés, son como crónicas de expediciones, son textos bellísimos y muy populares en el sentido de que se puede leer sin mucha dificultad. En el primer párrafo él dice que ante el aviso, ¿no? Le avisan sobre la presencia de estas piedras en el Mollar, él se presenta en el lugar con un pintor, un dibujante y una cámara fotográfica estereoscópica, que es, no sé si lo saben, pero ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había aparatos fotográficos que, tomando dos fotografías con un ligero corrimiento de su propio eje y el uso de unos anteojos, al juntar las dos imágenes vos veías en 3 dimensiones la toma fotográfica. Entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, estaría buenísimo usar este recurso de la realidad aumentada como un guiño mismo a Ambrosetti. Estas imágenes por ahora están perdidas, se supone, como muchas piedras, como muchísima documentación, pero apelar al uso de la realidad aumentada en realidad es, primero, poder efectuar esta restitución, y segundo, plantear este guiño a Ambrosetti, que ya, como les digo, 1897 lleva tecnología de punta a el trabajo de campo. Y bueno, básicamente es eso. A mí me pasa que en esta muestra, lo comenté varias veces, a lo largo de las visitas, ¿viste? Me tocaron cosas, acercamientos muy lindos, y en uno de ellos, por ejemplo, hay un archivo en particular que la verdad reina un misterio alrededor, pero así muy oscuro, como que no se sabe la autoría de las imágenes, quiénes la tomaron, pero de repente una visitante se me acerca y me pregunta, ¿vos sos el responsable de esta muestra? Entonces a mí se me disparan como dos cosas, ¿no? Primero miedo, digo, uy, acá finalmente logro mi cometido y realmente punzo y logro algo de polémica alrededor de esto, porque hay que decirlo, es un tema muy poco explorado, no digo desde el arte, sino muy tapado. No sé si ustedes conocían sobre la existencia de esto. Ese complejo megalítico austral más importante, o sea, está, no sé si conocen Stonehenge o cuestiones de Islas Británicas, después en Malta, en Turquía, en mismo Bolivia, en los márgenes de Titicaca tenemos Tiwanaku, pero bueno, acá es prácticamente desconocido. Entonces, cuando se me acerca y me pregunta eso, se me disparan dos cosas. Uy, ¿le interesó? O me va a preguntar cosas que no sabría contestar. Pero no, me dice, ¿sabes qué? Me acerco porque este señor que está acá en esta foto es mi abuelo. Y yo la verdad desconocía quién era. De hecho, había muchas especulaciones, y bueno, y ese abuelo es Zavaleta. Zavaleta, como cuando los jesuitas son expulsados de la zona, es uno de los dos grandes terratenientes que toman posesión de esas tierras. Y eso abre una pestaña más a la investigación. No sé, hoy mismo, recorriendo la muestra, haciendo unos registros audiovisuales, al tener un televisor de no sé cuántas pulgadas tiene un video, la mujer que me estaba filmando me dice, a ver, acércate así te ilumina, y me acerco y veo que en una de las imágenes hay un buzi, bueno, porque es necesario decir que entre todos los destierros uno de los más dramáticos para mí es en 1977, cuando el general Buzi remueve 134 piedras, o sea, la totalidad de las que seguían erigidas en sus lugares originarios, y las
traslada a un parque infame de los menires en las puertas de esta comuna del Mollar, con la intención de armar como un Villa Carlos Paz, una cuestión turística, pero bueno, a pistola armada y sí estando en contacto con la gente local y nacida y con varias generaciones de antecedencia y a pistola en cabeza exigiendo la remoción. Al acercarme a una de las imágenes veo que uno de los militares tenía una cámara de video en la mano. Entonces yo digo, esto abre otra pestaña más, porque digo, así como hubo, ¿no?, fotos estereoscópicas, quizás haya material también de video que hasta el momento no había encontrado ninguno. Yo no sé si, Joaco, vos querés agregar algo. Solamente incorpora la tecnología de realidad aumentada, sino que lo hace de una manera consciente de la misma, que toma un poco lo que decía antes Rodrigo, es en donde el sentido pragmático y el sentido semántico de la realidad aumentada se mezclan, porque no es solamente el uso de una tecnología pensando en la accesibilidad del público, del contenido o de la cuestión de acercar las nuevas tecnologías, sino que el contenido semántico de la realidad virtual, de superponer un objeto virtual ante una realidad concreta, es exactamente lo que plantea Rodrigo cuando habla de restituciones virtuales, que no lo comento ahora, pero él hablando sobre que las piedras no están en la sala, justamente porque muchas de ellas ya no están más en su territorio original, la realidad aumentada viene a ocupar ese vacío. Entonces está desde la curaduría, de la exposición, planteando estas ausencias, que son las ausencias del territorio que vemos ahora en el video, que supo estar lleno de esas huancas que hoy en día no están más ahí, muchas de ellas desaparecidas, otras en el Parque de los Menires que comenta Rodrigo. Entonces es acá cuando la tecnología no vence al contenido de la exhibición, que es lo más importante. No sea la excusa del acceso a la tecnología, la implementación de la misma, sino que haya un sentido real semántico para emplearla, que creo que es el equilibrio más sensible a la hora de plantear una exhibición, y creo que Rodrigo lo pudo sortear de una manera natural, porque fluyó, ¿no? Estas ausencias están en la sala. Hay cuestiones que tienen que ver también con la accesibilidad que planteaba Carlos al principio. Nosotros disponemos de celulares que son partes de la exhibición para aquellos que no quieran o no puedan descargarse la aplicación que Rodrigo creó. Tenemos un QR en el cartel de sala que tiene la explicación de que se puede descargar desde Google Play, pero bueno, hay algunos celulares que Google Play no tiene el acceso permitido, o el iPhone, ese es otro problema. Porque como una aplicación como esta que está motorizada por ARK Tool, ¿viste?, del Unity, exige un montón de paquetes de seguridad en tu celular como para habilitar el permiso a la cámara. Entonces son pocos los celulares. Ahora, como está enmarcada en una institución como Fundación Anderani, yo no puedo colgar la aplicación, digamos, el ejecutable en un drive y disponibilizar a todo visitante, todo visitante, sino que tiene que estar anclada en Google Play. Y bueno, lamentablemente no todos los celulares tienen los paquetes de seguridad necesarios como para poder instalarlo. Ese es otro problema más. Incorporando celulares propios de la Fundación y ofrecerlos al público, en donde en algunos casos pueden quedárselos ellos mismos y recorrer la exhibición con el celular de la Fundación, o bien ser acompañados por un orientador, alguien del equipo educativo, con el celular, haciéndole también de mediación entre la tecnología y el público. Porque también vemos mucho eso, ¿no?, que hablando de que la tecnología no le venza al contenido semántico, es que hay una exhibiciones que tienen una seducción o un peso muy grande por contar con la tecnología, no por el contenido de la exhibición, que es eso el principal problema que tiene hoy en día los espacios al incorporar estos elementos. Entonces, por eso es muy importante pensar la implementación en el contenido más que en la accesibilidad. Y en la Fundación tiene como eje central justamente democratizar ese acceso a la tecnología. Desde primaria, secundaria y universidades, uno puede ver grupos de 50 personas en donde solamente 3, 5, 10 conocen lo que es realidad aumentada, conocen lo que es realidad virtual, cuando ya son tecnologías con bastante recorrido ya en el tiempo cercano.
Entonces la Fundación tiene como ese foco de interés en democratizar ese acceso a la tecnología y contar con los dispositivos propios de la Fundación para eso. Así que bueno, yo también lo aprovecho para invitarlos el sábado, 15 horas, a la Fundación, que nos acompaña en el recorrido que vamos a hacer con Rodrigo también por su exhibición, y por la exhibición de Indira Montoya, que también incorpora realidad virtual, y podríamos debatir ahí lo que es realidad mixta también, el sábado in situ también, porque hay elementos en la realidad virtual que también son vistos simultáneamente por el público sin el casco de realidad virtual. O sea, hay un paralelismo de escenarios en el que tiene el casco y el que no tiene el casco. Así que también eso es interesante. Así que bueno, muchas gracias también. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Gracias, Rodrigo. Gracias, Joaquín. Tenemos ahora la última presentación de Mariano Giró, que es artista, docente de la carrera también, de la licenciatura en Artes Electrónicas, y nos va a mostrar un recorrido por varias de sus obras, que también ahí nos va a contar ahora este pasaje entre realidad virtual y aumentada en su propia producción, y cómo también lo aborda desde distintas etapas del proceso artístico. Bueno, muy bien. Lo que me gustaría hacer, ahora que tengo esto acá, ya está, fenómeno, listo, con esto estamos. Voy a mostrarles algunos, sabiendo el tiempo que tenemos y todo. No sé por qué me puso 2 horas esto, no voy a hablar 2 horas. Espérenme. Entendiendo el tiempo que tenemos y todo, voy a saltearme toda la parte no de realidad virtual de mi obra, no de realidad aumentada. Lo que sí, en principio, me gustaría mostrarles irme muy al pasado, porque a partir de la invitación a participar aquí, me acordé que tengo una obra hecha en realidad virtual que es como del Pleistoceno, en el año 2009. Quiero contarles que yo no soy programador, yo soy egresado de la Pueyrredón. Soy una persona que desde en el momento en que aprendí a hablar, aprendí a dibujar, dibujé siempre, y siempre fui muy entusiasta de las computadoras y todo eso, pero no soy un programador. Siempre utilicé la tecnología como una herramienta, pero mis imágenes finales, bueno, justamente voy a mostrar lo que menos resulta ser así, pero por lo general soy como de alguna manera un artista tradicional, tecnológico, pero con imágenes tradicionales. Soy escultor, dibujante. Justamente lo que les voy a mostrar es el lado más tecnológico. Quiero nombrar a Diego Alberti, que me ayudó con la programación de esto, porque yo no hubiese podido, pero fue muy dificultoso hacer esto, porque en el 2009 hacía, no sé, 1 año y medio que había salido el iPhone, así que más o menos para ubicarnos en el momento en el que Diego me ayudó a realizar esta obra, que fue muy difícil. Las herramientas de realidad aumentada eran muy precarias, eran repositorios que había que enganchar con una cosa, con la otra, con la webcam, con una computadora. Fue realmente una tarea que, bueno, hasta el día de hoy se lo agradezco. La obra se llama Éxodo, tiene bastante que ver con las mitologías que yo manejo, son estas ideas no sé, de la humanidad dejando el planeta y la mecánica era también se la ve un poco arcaica en este momento, porque lo que había era una computadora conectada con una webcam que te mostraba en la pantalla. Ahí se ven hace un rato Carlos nos mostraba los patrones para seguir. Hoy en día se pueden usar un montón de otras cosas. Voy a mostrarles algunas otras obras que ya ahí yo después doy un salto durante un montón de tiempo, ya me dedico a la impresión 3D. Acá hay un video, a ver si se llega a más o menos ver. Impresión 3D, escultura, ahí está. ¿No? Ahí se van moviendo los patrones y bueno. Y después voy a hacer algunas reflexiones sobre una cosa que es
cuál considero yo que hay una gran diferencia entre lo que sería realidad aumentada y la realidad virtual, además de la cuestión del soporte. Y también con respecto también a mi experiencia sobre la conservación de todo esto. Pero quiero mostrarles un poquito más de mi trabajo. Era completamente inestable, había un patrón que se ocupaba del terreno, pero bueno, todos esos glitches bueno, siempre los terminamos como sí, poniendo en valor o no sé, sobredimensionando y qué sé yo. Pero bueno, nada, fue lindo, estuvo divertido. Voy a mostrarles la primera muestra que esto también fue en el 2015. La verdad que también es una obra de realidad virtual bastante, ¿cómo le puedo llamar? Temprana. Esperen que tengo que tener algo mejor acá. Yo siempre llevo todo así para ir cambiando. Vamos al video. Para ir cambiando según lo que vamos charlando. Totem Cristal Animal, 2015. Es en la experiencia de las salitas de la Fundación OSDE. Y es una muestra muy, muy temprana. De hecho, cuando yo presenté esto, siempre lo cuento, es divertido, es como un poco de una anécdota, pero cuando yo presento el proyecto, yo no tenía ni idea que podía hacerlo, porque no existían los soportes. O sea, no, como me fijo en Mercado Libre, me compro un soporte de realidad virtual y bueno, después veo cómo hago y si no consigo a alguien que sepa. Bueno, en ese momento los Oculus estaban en una versión de desarrollador y conseguí que alguien me trajera esos lentes como que los había comprado en una lista que había que ponerse porque no se vendían al público, finalmente llegaron y en ese momento yo los recibo y cuando se va le digo, uy, fantástico, chavo, hasta luego, me pongo ahí, cuando agarré un cubito, logré poner un cubo, me puse y dije, ese cubo lo hice yo, respiré porque todo ese proyecto podría no haber existido. Porque era una etapa muy, muy, muy temprana de esta tecnología. Desde mi punto de vista como artista visual, mi primera experiencia y las primeras decisiones que tomé me duraron en casi todas las muestras. Les voy a contar un poco cómo. Y esto tiene que ver con respecto a la experiencia del público, ¿sí? Y después voy a hacer como una reflexión un poco en el aire, pero principalmente la realidad virtual combina dos soportes que se conjugan y dos tipos de lenguaje. Uno es la estereoscopía, como nombrabas hace un rato, que es esto de ponernos una imagen con una leve diferencia entre los dos ojos frente a nuestros ojos, y entonces tener esta sensación de profundidad, y el otro que es los videojuegos. Pero acá hay un problema, porque yo voy a estar utilizando un lenguaje de los videojuegos que es un lenguaje que requiere y pide al que ni siquiera puede usar la palabra espectador, sino que sería al usuario o al jugador, una cierta actividad, no sé si es una responsabilidad, pero una manera de involucrarse desde lo activo. Y yo decidí que eso no lo puedo usar, porque dejaría afuera a muchísima gente. Y eso me trae muchos problemas, porque me estoy perdiendo una parte muy importante que les voy a decir al final, después de ver un par de estas cosas. Pero para poder hacer eso, tengo que decidir que hay ciertas cuestiones que tengo que hacérselas fácil. Porque si yo era nuevo en ese momento mirando realidad virtual, toda la gente que fue a esta muestra, era la primera vez que veían algo con realidad virtual. Así que ahí tuve que fijarme qué cosas podar y sacar para que la cosa funcionara, para que la cosa funcionara para todo público. Y sobre todo para un público que va a una muestra de arte contemporáneo. Cuando uno entraba en la primera sala se encontraba este cristal, se llamaba Totem Cristal Animal. El título dice algo que para mí es importante, que es con el tema del arte y la tecnología. A mí me preocupa muchísimo cómo envejecen las obras tecnológicas. Cuando las obras están muy acentuadas en el soporte, los soportes van cambiando y entonces se empieza a tener algunos problemas de que se empieza a ver en qué época se hizo, con qué se hizo, que
no excluyo que hay obras que funcionan de esa manera, pero yo trato de alguna manera tratar de evitarlo. Por eso también tengo esta fantasía de que yo pueda mostrarles obras tecnológicas. Es una fantasía porque no se puede hacer, todos lo sabemos, pero a alguien de hace 50 años o a alguien de 50 años en el futuro y pueda también entenderlo, tratar de hacerlo universalmente temporal, si es que la expresión es... Entonces, después el público veía ese cristal, entraba a esta sala donde estaban estos lentes, que miren lo que eran, estos los vendían, todo iba conectado a una computadora, y entonces lo primero que hacían al ponerse los lentes, cuando se los ponían, estaban mirando los mismos cristales. Fíjense que esto va a ser una constante en las próximas que les voy a mostrar, que es que yo desde el comienzo hago un link con la realidad. Con mi trabajo como escultor, pero no solo con mis esculturas, sino con la realidad. Trato de hacer que la experiencia en el espacio virtual tenga una conexión con el espacio real. Desde el principio, primero componer un piso, porque las opciones que se pueden hacer y las cosas que puedo hacer en realidad virtual no tienen límites, pero a veces eso puede ser un arma de doble filo. Entonces, la gente se sentaba frente a este cristal y lo que obtenía, la primera imagen que tenía, si se sentaba frente al cristal, es el mismo cristal, pero en 3D. Y ahí ya lo que se hace es como una especie de portal que nos transmite y nos lleva hacia otra realidad, pero siempre con un link. Yo reconstruí toda la sala en realidad virtual y lo que uno se encontraba ahí era un lobo. Ese lobo estaba ahí. Y también lo que quiero hacer... ¿Alguien me preguntó algo? No. Lo que quería hacer era también hacer una obra que si bien era en la vanguardia tecnológica, apelar a cuestiones muy primitivas. Por eso se llama Tótem Cristal Animal y esta idea de entrar a una cueva... todo lo que tiene que ver con la prehistoria no podemos corroborar que sea así, son especulaciones nuestras, pero esta cosa de entrar a una cueva, encontrar al animal totémico y encontrarnos con un animal que nos... Entonces, apelar a algo muy primitivo con una tecnología muy digamos, de estado del arte o algo así, por decirlo de alguna manera. Le meto un poquito porque quiero mostrar 2 o 3 cosas. Voy para atrás. Quiero mostrarles, yo creo que podemos ir directo con esto, si queda tiempo les muestro alguna otra cosa, porque quiero pasar a... vimos un poquito de un video hace un rato, esta es en la Fundación Andreani, del premio de la Fundación, y este es un trabajo que fue pensado, desarrollado en pandemia y mostrado, y participó en el premio. Fue primer premio del premio Andreani, saliendo todos de la pandemia. Si ven, hay como unas criaturas y hay como una especie de salón ahí, ¿no? Hay imágenes como que remiten al encierro, pero no es de lo más importante. Pero esto es quizás... Les mostré la primera y les estoy mostrando lo último que hice con realidad virtual. En realidad no, hay una siguiente que es en la misma fundación, que si podemos ahora lo vemos. Pero es un poco como parte de es una idea muy similar, pero súper, no sé, elaborada después de muchos años, en el que el público, voy a adelantar, acá están viendo parte de la... como Alumine decía, esto no representa la experiencia que uno tiene cuando se pone realmente los lentes de realidad virtual. No se puede, la única manera es ponérselos. Es así, no hay forma de transmitirlo más que ponérselos, pero la gente tenía un grado, o sea, en cuanto al tiempo tenía la libertad, pero esto es solo la captura. Esperen que voy a buscar unas fotos. Con esto lo vamos a ilustrar mejor. Acá está. Se llamaba Individuos Sustanciales y lo que sucedía en el video, igual anterior lo vimos, como la gente... Y acá surge un problema y con respecto a...
yo creo que si faltan 4 minutos estamos en condiciones de contarles estas preguntas que voy a hacer. La primera que quiero, porque la gente lo que hacía acá es primero mirar las esculturas, es la misma estructura que la primera de las que les mostré, la primera que hice y vamos a decir la última. La gente lo que hace es ve una serie de esculturas que tienen y que representan, no sé, en este caso esta situación y esta escena. Y luego al ponerse los lentes de realidad virtual, esta realidad se expande con animación, con cosas, con un escenario que realmente se expande en tamaño, incluso con sonido y con sonido espacial, ¿no? Uno puede poner sonidos que estén lejos, cerca, que estén ubicados en diferentes lugares. Y eso se podía ver. Pero lo primero que hay que hacer es, otra vez, empieza a suceder este problema, que es que el público en general no tiene las herramientas para manejar las posibilidades que tiene la realidad virtual si tuviesen el conocimiento y vamos a decirle, el expertise o la experiencia de los videojuegos de cómo... ¿Y esto por qué sucede? En principio, ¿qué es lo que yo considero que es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada? Que bien está, o sea, una de las diferencias es que cuando estamos con realidad aumentada, seguimos en nuestra realidad y a través de un dispositivo vemos lo que está ahí. Y por lo general lo que está sucediendo es que hay algún patrón o algo para leer donde nos dice la atención tiene que estar puesta aquí. Y la realidad virtual, bueno, uno lo que dice es, lo primero piensa es que, claro, que yo me pongo y ya no veo la realidad. Eso es cierto, eso es verdad, es así, pero es por una cuestión del dispositivo. Pero sucede una cosa que es muy importante y que es una diferencia y que la realidad virtual, al ser muy, muy como hija de los videojuegos, tiene algo que la despega de todas las otras representaciones, que es que desaparece el marco, el encuadre, el foco al autor, al artista, se le quita esa posibilidad. Por eso, por ejemplo, cuando Lumine nos mostraba esa gran muestra que yo veía, todos esos aparatos, 35 € para entrar, y yo decía, yo no hago más nada. 400 de esas cosas. ¿Y cuál era el problema? Porque aún así, con todo el dinero que se veía en esa muestra, con todo lo bien hecha que estaba, con toda la producción que tenía, el problema que tenían, según lo que me transmitió lo que hemos visto, es cómo hacer para que la gente no se vaya a donde quiera. Porque a partir de ese momento, en la pintura hay un cuadro, en la fotografía hay un recuadre, en el cine también, pero en la realidad virtual, cuando te lo pones, es inmersivo completamente y se terminó el poder de poder decirle a dónde tenés que mirar. Que eso, si hay alguien que se lo mostrás a alguien que juega videojuegos como yo desde que soy chico, yo digo, va, fantástico, vamos. ¿A dónde voy? ¿Donde pueda? Sí, no, ¿cómo hago? Con este botoncito, con este coso, me lo aprendo, me veo algún tutorial, que por lo general los videojuegos hacen eso, te inventan alguna historia, que cuando terminaste eso ya conoces todas las herramientas y a disfrutar de los mundos abiertos y todo eso. Eso existe ahora en realidad virtual. Pero cuando estamos hablando y pensando en público general, ni siquiera una muestra de esa envergadura puede solucionar del todo, porque contaba que la gente se chocaba, que se tapaba, y que no podía volver, porque claro, te dicen, no, ahora tenemos que ir para acá, ahora tenemos que ir para allá. Y ese es un desafío porque es dificultoso. Lo voy a ejemplificar en esta pieza. Yo lo que hice, y también tengo que agradecerle mucho con esta gran sugerencia a Laura Buchelato, que era curadora, que es, acá está avisando que unos momentitos y ya termino, que es, una vez que te pones estos lentes, hay muchas maneras de controles y qué sé yo. Yo no hice una sola muestra de realidad virtual que puedas usar los controles, porque le tenés que empezar a decir a alguien, con esta palanquita, ¿qué botón? Además le tenés que mostrar a alguien con los ojos ya tapados, dónde tiene que agarrar. No, es increíble, no hay forma. Hay gente que los agarra y hace y se va para cualquier lado. Pero eso es... entonces,
lo que hicimos fue ponerle unas barandas a la mesa esa. Entonces son un montón de mecanismos que nos ayudan a tener un foco y algo parecido a un encuadre, ¿sí? Lo que en el cine es un encuadre acá, un encuadre acá. Entonces, lo que sucede es eso, que se convierte en un medio que es mucho menos pasivo, que es muy activo, y porque, ya lo digo, es como muy, muy cercano a los videojuegos. El otro día estaba leyendo un libro que dicen que es el 10º arte de los videojuegos. Yo no sé, después lo busqué por otros lados y no lo encontré. Pero me gusta pensarlo así. Pero nada, quería hacer esa reflexión y una segunda reflexión que también tiene que ver con un poco con esto de no quiero igual ponerme ni mi trabajo ni el de otros artistas tecnológicos en este momento, pero sí cuando contabas todo lo de la pérdida, el movimiento y de saber cosas, también es eso, que es como yo todas estas obras que bueno, les mostré 2, tengo unas cuantas más que puedo hacer una mini recorrida antes de terminar, pero yo, si alguien viene a mi taller, no tengo forma de mostrárselas. Porque el primer equipo que yo compré, ese Oculus, lo vendí para comprar el siguiente. El programa que usé para hacer el desarrollo se actualizó y entonces todas las escenas que tengo guardadas, ya si las abro, están todas rotas. La computadora que usé la vendí para comprar una próxima. Entonces también surge ese problema que me parece que es un problema bastante común con los desarrollos de arte y tecnología y sobre todo con estas cosas que son tan novedosas y que están todo el tiempo en desarrollo. Y bueno, nada, quería comentarles eso, que bueno, no sé, creo que hay que hacer también un trabajo yo en algún momento voy a tener que ver cómo hacer para rescatar todas estas obras nuevamente. Pero también esa sensación de que en cuanto estén rescatadas el reloj empieza y vuelve a correr, así que nada, es una problemática. Es un poco complicado y difícil. Lo ideal sería guardar equipos todos juntos en una caja, la computadora, esto, aquello. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Creen que estamos bien? Bueno, listo. Gracias. Bueno, no les agradecí por la invitación, perdón, pero es que entré con todo. Y gracias por escuchar y espero que haya sido entretenido. Al diálogo, eso es lo... Bueno, sí, eso también, digo, Mariano es docente de la materia Laboratorio de Tecnologías Inmersivas, básico y avanzado, así que quienes están acá como estudiantes, es una materia electiva, pueden inscribirse. Y me paraba acá solamente para propiciar el diálogo, si quedaron preguntas por ahí de las presentaciones anteriores. Quedan poquitos minutos, pero estaba bueno también abrir ahora el espacio de diálogo. ¿Alguien quiere comentar algo? Una preguntita, Mariano. ¿Vos documentás cada obra como para que en el futuro alguien vea tu archivo y diga, bueno, tal obra se hizo de tal forma? Sí, a veces de una mejor manera, a veces un poquito depende de... Ahora se hizo cada vez más fácil el registro, tengo obras que era más difícil antes conseguir cámara y todo, pero está buena la pregunta porque ese registro es un registro fotográfico del lugar, de la instalación, del público, cómo va accediendo y todo, que es una parcialidad, que es muy importante porque sí es como una especie de registro de lo que pasó en ese lugar, pero hay un problema con todo lo que, no sé, el video que vimos ahí es una captura de video. Recuerdo que la primera de 2015 de Fundación OSDE no había manera de hacer una captura de video de lo que había en los visores. Entonces yo filmé con una cámara lo que se veía ahí y después sí, más adelante en mi taller pude hacer una captura, que fue lo que vieron ahí, pero un poquito más adelante.
Entonces sí, hago todo ese registro, pero siempre está faltando la experiencia. Que sucedió con todo lo que vimos del Orsay, que es como que acá vimos algo muy, muy, muy lejano. Vimos las fotos de la gente, vimos la foto de... Eso no parecía tan, ¿no? Cuando Aluminé habla de los detalles del piso, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero la verdad que no te sorprendía mucho la imagen. Creo que, bueno, otro problema más es el registro. Conservación, registro, ya vamos anotando, experiencia, el acompañamiento, me pareció genial lo de la baranda, está buenísimo. Pero en general, ¿no? A mí me tocó trabajar para lo del EPARC en el CCK, y Alfio también hizo una muestra en un momento, y el recurso humano es necesario. O sea, más allá de que estemos hablando de obras de nuevos medios, no sé qué, es donde el ser humano tiene que estar, bueno, uno también tiene que pensar en una cerámica Santa Mariana y que con la mochila no la tires. Digo, siempre es importante el factor humano, pero acá es peligroso para el usuario, más que, ¿no? Son muchos temas que uno quizás los pasa por alto, pero a la hora de ir a un espacio expositivo lo tenés que tener en cuenta porque de verdad hasta peligra la salud misma de la audiencia, del público, ¿no? Justamente venía a colación de esto de como tomar mayor también conciencia de la corporalidad, ¿no? Porque a partir de cómo estas tecnologías de alguna manera cobra hasta más relevancia el propio cuerpo, y justamente me acordaba ahí en la muestra de Andriani que estaba la parte del escaneo, ¿no? Que también hay todo como un aspecto hasta, digo, que tiene mucho que ver también con lo educativo ahí, porque de repente, bueno, te podías, escanear tu cuerpo, verte, digo, desde afuera, que es algo que no podemos los seres humanos, y hasta llevarte tu propio escaneo para, no sé, para tenerlo ahí en alguna, involucrarlo en alguna producción propia. Pero bueno, creo que también para vincular un poco con la exposición de Carlos, que no sé dónde está, por acá, que bueno, me parece interesante también vincular, digo, todas estas cuestiones a poder llevar, digamos, la experiencia del cuerpo también a algo que tiene que ver con el aprendizaje. Así que no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Hablamos de la accesibilidad? Sí, de la accesibilidad también, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, sí. Si quieren. Yo trabajo en el área de patrimonio de moderno y voy a ser breve, pero hay obras que fueron impresas en 3D para que la persona no vidente pueda acceder de alguna manera, no sé, Biocosmos, por ejemplo, ahí como es una escultura que bueno, uno la puede, pero en estos casos es completamente inaccesible. Digo, bueno, hay varios planteos en una época donde son cosas a tener en cuenta más que en otras épocas, ¿no? Si no me equivoco. Son problemas tras problemas tras problemas, ¿verdad? No están... No sé si alguien quiere agregar. Como una pregunta y también como una observación de las obras, me parece que por un lado parecía esta cuestión de la conservación, me parece algo que había dicho Mariano como súper interesante, que es no solo la conservación en términos de registro y archivación, sino también la conservación en tanto poder imaginar una experiencia, una fruición de un espectador 50 años después, ¿no? Que pueda también cómo se recibe una tecnología que ya se percibe como obsoleta, ¿no? Incluso aunque siga funcionando, se percibe como obsoleta. Bueno, me parece que ahí hay algo, una pregunta desde el punto de vista de recepción súper interesante. Y después, ¿cómo consideran ustedes el efecto de anacronismo, que yo creo que está en varias de las obras de ustedes, ¿no? En la idea de vos decías, bueno, retomar un elemento mítico, primitivo, a través de la inteligencia artificial. También en tu obra hay un elemento de anacronismo entre el tipo de imágenes, el montaje y demás, junto con esta tecnología, ¿no? Me parece que hay algo de eso que parece ser un elemento, me parece casi disparador de la producción estética, ¿no? Sí, yo no había
Pero ahora que lo mencionás es como estar con todas estas tecnologías, pero tratando de ir un poco para el pasado. Sí, sí. Y también el vínculo con la estereoscopía, que ya también, o sea, la estereoscopía es algo que ya desde el, no sé, desde el inicio de la fotografía, ¿verdad? Entonces, pero bueno, está el problema de lo electrónico, ¿no? Lo electrónico es un problema grande. En España tengo entendido que hay como una especie de algo muy del propio Estado español. Hay una disposición, no puedo ser preciso con esto, pero que cualquier compañía que produzca un videojuego tiene que enviar una copia a un archivo de videojuegos que tienen. Es como un poco, suena muy bien, pero problemático a la vez también, ¿no? Porque hoy en día en internet hay un montón de videojuegos que se pueden jugar por emulación, pero los emuladores también son, quizás estoy yéndome un poco, pero los emuladores también hay una cuestión legal, hay emuladores que son perseguidos cuando en realidad están intentando preservar cierta historia de parte de la cultura popular electrónica. Pero creo que sí, cuando de cada 50 años va a ser necesario un montón de emuladores que emulen las cosas que estuvimos usando ahora. Yo solo quiero recordar algo que fue la compulsa que existió entre pintores y fotógrafos en el momento en que Daguerre, Fox Talbot lograron fijar, porque el gran invento de la fotografía en realidad es fijar la imagen. La cámara oscura existe desde Alhazen, digo, ¿no? Desde chinos, hay hasta griegos que veían eclipses a través del el espacio que había entre hojas. No sé si vieron ese fenómeno que es increíble, que se produce. Lo que quiero decir es que el mismísimo, ¿cómo se llamaba? Bueno, había un poeta, el de Spring de París, Baudelaire mismo decía, ¿no? Amigo de Nadar, que se hacía retratar y decía, no, la fotografía tiene que estar al servicio de la ciencia. No puede reemplazar a la pintura. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Fue un fuerte defensor de la mano del artista. Y la fotografía mecanizaba eso e iba a destruir de alguna manera el gesto de la pintura y bla, 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 cosa que no sucedió. Pero hablando de anacronismo, uno tiene que pensar que también cuando sale el Walkman, los padres de esos hijes que se lo compraban decían, no, vas a morir atropellado porque no vas a prestar atención. Acuérdense que siempre una nueva tecnología trae como el apocalipsis, ¿no? De alguna manera, o la destrucción de algo. Y finalmente, no sé, no termina... Digo también para regocijarnos un poco en que... Pero sí creo que vos tocás... A mí me encantó nuestra reunión virtual, me dejaste pensando un montón. Pero me parece que justo al hablar de tecnología y cuando por defecto la obsolescencia programada constituye la tecnología de por sí, qué difícil, ¿no? Que es tratar de guardarla entre algodones, algo que está programada para dejar de funcionar en algún momento, para ser reemplazado por otro modelo, necesariamente, ¿no? Que un propio programa no pueda abrir un archivo de una versión anterior en una posterior, es como muy... En fin, en eso estamos. Yo creo que... no hablo más, pues no hablaría largo y tendido. Bueno, antes, me quedé pensando también en esta mención a la llamada, estuvo como muy bueno también poder encontrarnos con quienes expusieron hoy unas semanas antes para pensar también qué era lo que iba a comentar cada uno. Y ahí también había surgido, lo menciono porque también acá hay estudiantes que están de Laboratorio 4, que están ahí armando como sus procesos de trabajo, sus proyectos finales de la materia. Y salió también el pensar como esta cuestión más crítica, ¿no? De la tecnología, de poder también asociar
la tecnología o pensar la tecnología desde un espíritu crítico, no necesariamente anclado al paradigma de la fascinación o lo espectacular, y sí pensarlo desde cuál era como su función necesaria dentro de la obra, ¿no? Cuál era esta función como más desde el argumento y desde el concepto que cada obra despliega. Y bueno, ya para cerrar esta actividad o este primer día de la actividad, les agradecemos primero a todos los artistas y personas que estuvieron acá participando, a Luminé también desde Francia, a las personas que asistieron a escuchar, y les invitamos también a participar del segundo día de estas jornadas que va a suceder el sábado a las 15 en la Fundación Andriani, donde vamos a recorrer estas dos muestras. Por un lado la muestra de Rodrigo, por otro lado la muestra de Indira Montoya. Bueno, muchas gracias.